¿Cómo se encuentran? Les deseo lo mejor para este 2021, que cumplan con todas sus metas, sus objetivos y que todo salga adelante. Vamos a seguir trabajando ahora con un tema en electricidad, en electrodinámica particularmente, que son los circuitos con capacitores. Para esto nosotros ya necesitamos haber visto el tema de capacitancia, su definición, qué unidades posee y qué implicaciones tiene, lo cual puedes consultar en el video anterior que voy a dejar el enlace. Y entonces vamos a enfocarnos a ver las características de este tipo de circuitos que poseen arreglos al igual que los resistores, tanto en serie como paralelo. En el caso de capacitores acomodados en serie, vamos a ver primeramente que el símbolo, a recordar que el símbolo de un capacitor son dos líneas paralelas de la misma longitud. Aquí ten cuidado no confundirlo con la batería o la fuente de poder, que son dos líneas paralelas, pero el polo positivo es de mayor longitud y el polo negativo es de menor longitud. Así que cuando se establece una diferencia de potencial o un voltaje, se va a inducir una corriente eléctrica y esto va a cargar los capacitores, como vemos en ese tema. Por convención, la corriente sale otra vez del polo positivo, al igual que los circuitos con resistores, y entrará en el polo negativo. Sin embargo, aquí en este arreglo que es en serie, los capacitores, como ves, están unos a continuación de otros. En este diagrama solo son dos capacitores, pero evidentemente pueden ser más. Resulta que las características de este arreglo van a ser que cada capacitor posee la misma carga en magnitud en cada placa. Esa magnitud vamos a llamarle Q mayúscula, de tal forma que para la primera placa, el primer capacitor, esta placa está cargada como más Q y la otra será negativamente en la misma magnitud Q. El segundo capacitor, lo mismo, va a tener la misma carga en ambas placas, una positiva y la otra negativa, y sus correspondientes voltajes o diferencias de potencial, V1 y V2. Precisamente la diferencia de potencial es diferente en cada capacitor. Eso lo señalamos con el subíndice 1 y 2. Entonces el voltaje 1 y el voltaje 2 son distintos, y así si tuviéramos más capacitores. Tercera característica, la capacitancia total o equivalente está dada por esta expresión matemática, que es en forma de recíprocos. 1 entre la capacitancia equivalente es igual a 1 entre la capacitancia 1 más 1 entre la capacitancia 2 más 1 entre la capacitancia 3, y así sucesivamente según tengamos más capacitores en nuestro circuito. Por otra parte, los capacitores que están en paralelo van a tener diferencias importantes con respecto al circuito en serie. Primero, recuerda que un arreglo en paralelo, al igual que en los circuitos de resistores, va a ser cuando la corriente eléctrica que sale del polo positivo va a tener puntos de ramificación que son conocidos como los nodos, de acuerdo a cómo se ve en el tema de circuitos con resistores. Exactamente lo mismo, la corriente tiene más de un camino posible que puede seguir. Otra forma de verlo es que estos capacitores geométricamente están en líneas paralelas también. De esa manera entonces tú distingues entre un circuito y el otro. ¿Qué características tenemos? La carga almacenada es distinta en cada capacitor. Así que la carga del capacitor 1 es diferente a la carga en el capacitor 2 y así en las demás que se encontraran en paralelo. Por eso señalamos los subíndices Q1, Q2, Q3, etc. para diferenciarlos. En cambio aquí dijimos que la carga es la misma en cada capacitor. Segunda característica, la diferencia de potencial es la misma en cada capacitor. Ahí sí, la diferencia de potencial o el voltaje en el capacitor 1
va a ser igual, en este caso, al voltaje total. La diferencia potencial en el capacitor 2 es igual al voltaje o diferencia potencial total que suministra el circuito. En otras palabras, el voltaje 1 es igual al voltaje 2. En este ejemplo, en este circuito que tiene solamente 2 capacitores. Pero si tuviéramos 3 o más capacitores que estén todos ellos en paralelo, entonces todos ellos tienen la misma diferencia de potencial. Tercera característica, la capacitancia total o equivalente se obtiene por medio de la expresión tan simple como la suma. La capacitancia equivalente es C1 más C2 más C3 más las que hubiera. Únicamente se suman directamente, a diferencia del arreglo que está en serie, donde también tienes una suma, pero de recíprocos. Y así también te hago hincapié que no confundas esto con los circuitos en resistores, porque los circuitos con resistencias en serie, la resistencia equivalente es la suma directa, como lo vemos aquí. Y aquí los capacitores en paralelo van a sumarse directamente, al revés de como se hace con los resistores, donde son los inversos o recíprocos. Precisamente esa relación matemática está invertida en resistores y capacitores. Bien, una vez dicho esto, entonces vamos a ver un ejemplo donde calcularemos la resistencia equivalente de este circuito. Como vemos, es un circuito mixto. Observa que cuando la corriente eléctrica sale del polo positivo, aquí vas a encontrar un punto de ramificación, o sea, un nodo, donde la corriente eléctrica entonces se reparte entre esos dos capacitores. Posteriormente la corriente se va a volver a unir, terminando esta malla, y pasará por la capacitancia, o mejor dicho, por el capacitor 3, hasta regresar a la batería. De esta manera, entonces, cada uno de estos capacitores adquirirá cierta carga de acuerdo a este voltaje que tenemos de 24 volts y las correspondientes capacitancias que vemos aquí. Entonces, para obtener la capacitancia equivalente, vamos a reducir este circuito que es mixto, ya que tiene esta parte en paralelo, pero estos dos capacitores están en serie con el capacitor 3. Así que hay una parte que es en paralelo, que es C1 con C2, están en paralelo, mientras que a su vez estas dos capacitancias o estos dos capacitores junto con C3 están en serie. Entonces C3 está a continuación de las dos anteriores, C1 y C2. Por lo tanto es un circuito mixto. Y para poderlo resolver similar a como se hace con los circuitos de resistencias, vamos a ir paso a paso, por partes. Primeramente reducimos una capacitancia equivalente entre C1 y C2. Como estos capacitores están en paralelo, entonces lo que vamos a hacer es aplicar la relación para capacitores en paralelo, es decir, únicamente la suma de estos dos capacitores. A esta le voy a llamar capacitancia 4 para diferenciarlas de las demás. Va a ser la suma de C1 más C2 en este caso, que son los capacitores en paralelo. La capacitancia 1 es de 3 microfaradios, que es una unidad frecuente para los capacitores, como platicábamos en el video anterior. Más la capacitancia 2, que es de 5 microfaradios. Por lo tanto, C4, esta capacitancia equivalente es de 8 microfaradios. Ahora, pues lo podemos tener en mente aquí. Y tenemos un circuito que está con dos capacitores, C3 y C4. Y estos dos capacitores, ¿cómo se encuentran? ¿En qué arreglo? Como puedes ver, la corriente únicamente atraviesa un solo camino en el circuito. Es decir, que están en serie, una a continuación de la otra.
Y entonces entre C3 y C4 yo puedo obtener una capacitancia equivalente, que en este caso ya es la capacitancia total de este circuito. Como es un arreglo que está en serie, entonces necesitamos el arreglo en serie que nos dice la suma de recíprocos para la capacitancia equivalente. Entonces el cálculo va a ser 1 entre capacitancia equivalente es igual a 1 entre C3, en este caso, más 1 entre C4, que es la otra capacitancia que hemos denominado aquí con 8 microfaradios. Vamos a realizar la sustitución y con esto podemos hacer el cálculo. Aquí más que nada hay que tener también cuidado con las unidades y el prefijo que tenemos de micro, ¿no? Recuerda que el prefijo micro, aquí C3 vale 6 microfaradios, es 6 por 10 a la menos 6. Es decir, yo aquí tendría que poner estrictamente el 10 a la menos 6, pero para simplificar el cálculo lo voy a hacer sin el prefijo micro, o sea, sin el valor numérico. Únicamente puedes dejar el prefijo ahí directamente con la letra griega mu, ¿no? 6 microfaradios más 1 entre C4, pero C4 nos dio 8 microfaradios. Entonces lo anotamos y tenemos que hacer esta suma de fracciones ahora, ¿no? Recuerda que todo esto siempre va en forma de recíproco, 1 entre capacitancia equivalentes, entonces el común denominador de estas cantidades de 6 y de 8, que es el mínimo común múltiplo, lo vamos a obtener y vamos a realizar la correspondiente suma de fracciones. Así entonces con esto tendremos que el común denominador es 24 de 6 y 8. La unidad que es microfaradio se va a repetir, entonces también es común, se coloca una vez, como se ve en el tema de fracciones. Igualmente sabemos que hay que dividir este común denominador, 24 microfaradios, entre el primer denominador de la fracción en la suma. 24 entre 6 es igual a 4. Y microfaradio entre sí mismo se cancela, entonces ya no se coloca la unidad arriba. Colocamos el signo de más por la suma. Igualmente con el segundo término de la fracción es 24 entre 8 es 3. Y las unidades de microfaradio se van a cancelar en la división. Entonces únicamente es 4 más 3, 7. Y así nosotros vamos a establecer que esto es un recíproco. Recuerda que esta fracción está igualada con 1 entre la capacitancia equivalente, lo cual nos dio igual a 7 entre 24 microfaradios, y únicamente te resta el despeje de la capacitancia equivalente. Así entonces la capacitancia equivalente que va a tener este circuito mixto con capacitores es de, vamos a aplicar el inverso de un lado, así que capacitancia equivalente entre 1 queda ya despejado, capacitancia equivalente. Y aquí también tenemos que invertir la fracción, así que 24 microfaradios va a quedar arriba en el numerador. Y 7 que estaba arriba, pues ahora va a quedar abajo, ¿no? Esto implica entonces que al hacer nuestra división con dos dígitos decimales de 24 entre 7, esto es 3.43. Unidad microfaradios, que efectivamente es la unidad de la capacitancia. Y así entonces tenemos nosotros el cálculo completo para este circuito, para este ejemplo, que es lo que se les puede manejar en múltiples exámenes acerca de este tema. Sin embargo, para el siguiente video voy a resolver este mismo circuito y vamos a obtener todos los demás elementos, que cuáles son. Para cada uno de estos capacitores, de estos 3 capacitores, obtendremos su correspondiente carga eléctrica que ha almacenado, así como su correspondiente voltaje o diferencia de potencial que está asociado a cada uno de ellos. Así que no se lo pierdan y nos vemos al siguiente.